Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de AFLACSO y de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Y en nuestro ciclo de conversaciones con líderes de la industria en América Latina y el Caribe, no había duda que teníamos que partir este ciclo con una de las lideresas del sector, que lidera precisamente una de las instituciones más emblemáticas de la industria de telecomunicaciones y de la audiovisual en la región. Me refiero a la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y en especial a mi amiga María Elena Méndez, su secretaria general, que hoy además durante esta semana están cumpliendo 40 años. Un saludo, María Elena. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Realmente un gusto conversar con vos y sobre todo en estas fechas tan especiales para la asociación. Estamos siempre a la orden. No, desde ya nuestros saludos para los miembros quienes integran la asociación. Y bueno, partamos con esta conversación, porque me imagino que en estos, cuando uno cumple 40 años, además de apagar las velas, uno hace recuentos, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de cómo uno pilló a la industria del sector, qué nuevo, qué evaluación negativa, positiva, cómo llega estos 40 años a ASIET. Sí, efectivamente, siempre los cumpleaños en esos números de décadas, los números cerrados de las décadas, pues sí, traen un momento de reflexión, un momento de valoración de la historia y también de cómo nos proyectamos hacia el futuro. Efectivamente, ASIET nace en 1982 y si sacamos un poco de cuentas todavía el W, tal y como lo conocemos hoy, nace después de lo que nace ASIET. Entonces, realmente hemos visto 40 años de una evolución muy vertiginosa de la industria y estamos hablando también de que ha cambiado radicalmente la industria y el trabajo de nuestros socios en particular. Y por supuesto eso trae y ha traído y traerá retos para la asociación. Si lo vemos en perspectiva, consideramos que 40 años siendo una asociación de empresas de telecomunicaciones y hoy siendo también socios nuestros, empresas en lo audiovisual, nos significa que hemos sido exitosos en acompañar esta industria a lo largo de la historia, puesto que esta afiliación es una afiliación absolutamente voluntaria y en la medida en que agreguemos valor, en esa medida nuestros socios pues también se consideran beneficiados por nuestra tarea. Si lo vemos en perspectiva, hemos evolucionado muchísimo. Nacimos como una asociación, como dije ya, en 1982 y después hemos incorporado un centro de estudios también, el CETLA, y de allí nos proyectamos como una asociación de estudios seria que busca analizar a profundidad las problemáticas que afectan la inversión en la industria y también cómo logramos que esta industria crezca a la par del desarrollo de las sociedades, en particular de los individuos, siendo los individuos los últimos beneficiarios de la labor de las empresas. Entonces, allí creo que nos proyectamos también como una asociación que continuará en este proceso de diálogo público-privado para que los beneficios de la digitalización lleguen cada vez a más personas en nuestra región. Ahí, Mari, en tu experiencia y cómo han transitado durante este periodo, yo no sé si tienes la percepción de que ha cambiado el concepto de diálogo público-privado, como que se ha transitado a otro lugar o si estamos a puertas de una nueva generación de alianzas público-privado. ¿Cómo has visto tú esta transición, ¿cierto? De este diálogo que uno suele sentarse con la autoridad, decirle, mira, sabes que venimos a colaborar, queremos colaborar en el diseño estratégico del país, cuente con esta industria,
y ahí uno va formando ciertas relaciones, bueno, cambia el gobierno y nuevamente uno tiene que volver a partir un poco de cero. ¿Cómo has visto tú esta transición? O sea, la ha habido, ¿no? Entre esta capilaridad o esta textura de lo que entendemos por diálogo público-privado. Particularmente creo que sí ha evolucionado en positivo. Antes las autoridades de TIC, digamos así, que es la vertical propiamente donde está la industria de telecomunicaciones, eran bastante cerradas, eran organizaciones que buscaban en sus propias ideas, en tal vez experiencias de otros países, pero sobre todo una construcción muy interna de lo que podríamos denominar las políticas públicas y regulatorias. Creo que con el tiempo se han dado cuenta del valor de escuchar, del valor de tener una escucha activa, de también que la industria le lleve hasta esa mesa de diálogo cuáles son las dificultades que podrían traer la aplicación de ciertas de estas políticas regulatorias y públicas. Entonces, creo que la industria lo que busca es poner dosis de realidad ahí, ¿verdad? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado en otros países? Yo creo que eso es otro valor que agregamos, es toda esa experiencia internacional también traerla a la mesa. Y creo que en eso se ha evolucionado positivamente. Pero ¿qué pasa? Que cada vez, si logramos trabajar con la vertical, ¿qué pasa con la transversalidad? Porque ya no es solo estar conversando con el ministro del sector o con el regulador del sector, sino que hay otros reguladores involucrados y otros ministerios involucrados. Y ahí está el gran reto, cómo lograr que este diálogo se extienda y se haga transversal a estos otros sectores de la economía, que es esencial y hoy más que nunca, porque al final esta industria y este servicio ya no se quedó solamente en su nicho, sino que realmente corta todas esas fronteras y es necesario que el diálogo se amplíe. Y ahí empezamos, no solo empezamos de cero cuando cambia el gobierno, es cierto, pero si el gobierno se preocupa y pone a personas de experiencia dentro del sector, pues magnífico. Creo que no empezamos de cero, empezamos con un diálogo, sí, de construcción, de generación de confianza, etcétera. Pero la transversalidad, ahí sí hemos topado que incluso no tenemos ni un piso de diálogo, es decir, no tenemos ni un lenguaje común para comunicarnos. Creo que todo esto está en desarrollo y bueno, es parte de los retos. Muchas veces hemos conversado en varias instancias y tú siempre has dicho, mira, ¿sabes qué? Atento a estas inconsistencias, ¿no? Que hay entre el interés político o de la agenda con las políticas públicas, ¿no? Que por más que uno declare o haga de manifiesto el interés, ¿cierto? Por ejemplo, aumentar la penetración, aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, llámese fijo, inalámbrico, llámese servicios digitales, llámese contenidos audiovisuales, pero suele haber estas inconsistencias, y tú las narras muy bien, ¿cierto? Desde los temas fiscales hasta las trabas del despliegue, hasta el costo del valor del espectro, en fin, ahí hay un ecosistema que para ti siempre es recurrente y siempre lo pones el énfasis, ¿cierto? Ojo con estas inconsistencias. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque no podemos llevar esta digitalización adelante si no logramos que haya una consistencia absoluta entre los diferentes actores respecto a la necesidad de concretizar esta conectividad. Es decir, como bien señalás, si yo tengo impuestos muy altos o impuestos específicos muy altos, todavía prevalecen impuestos específicos para los servicios en ciertos países y son impuestos de bienes de consumo para temas que quiero desincentivar. Es decir, tiene todo el sentido del mundo. Si yo quiero desincentivar el consumo del tabaco, pues que yo le ponga un alto impuesto. Bueno,
puede ser que logren de alguna forma desincentivarlo. Sin embargo, si yo le pongo altos impuestos al servicio de telecomunicaciones y por otro declaro que quiero universalizarlo, entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿querés universalizarlo o querés desincentivarlo? Porque esas dos cosas no son consistentes, ¿verdad? Igual el precio del espectro, no, es la universalización del servicio y demás, pero pongo costos de espectro altísimos y luego exijo que haya amplia cobertura. Es que al final los fondos salen del bolsillo izquierdo, del bolsillo derecho, pero salen de los mismos actores, ¿verdad? Del mercado. Entonces ahí también hay inconsistencia. Pero hay inconsistencias más graves, ¿verdad? Como el tema de desarrollo de infraestructura. O sea, las municipalidades ponen trabas muy complejas de superar para desarrollar infraestructura, pero aún así quieren servicio y se quejan de la calidad. Y muchas veces han habido casos en América Latina donde desde un municipio vecino se ha tenido que tratar de irradiar hacia otros municipios porque en esos municipios no dejan desarrollar infraestructura o la infraestructura toma un año o más para poder obtener los permisos. Entonces, creo que ahí nos falta trabajar y sobre todo esto trata también de otras autoridades, ¿verdad? De otras autoridades, estamos hablando, por ejemplo, de la autoridad de Hacienda, que es la que en última instancia impone los temas fiscales, o la autoridad, las autoridades municipales que definen las infraestructuras. Creo que incluso en esto, en algunos países se ha venido trabajando y se han generado leyes nacionales, leyes que aplican a todo el entorno nacional para el desarrollo de infraestructura e incentivar también el despliegue de redes, pero sin que a esto convengan los municipios, yo creo que no llegamos muy largo. Entonces, sí, todavía prevalecen esas inconsistencias en un mundo donde todo el mundo, todas las personas predicamos que lo digital debe ir hacia adelante. Sin embargo, precisamente a esto me refería cuando chocamos con ciertas fronteras de sectores y que creo que hay una incomprensión todavía sobre cómo se desarrollan las redes, qué significa esto, qué significa cambiar una antena de lugar, ponerla aquí o ponerla a varios kilómetros de distancia, qué significa eso para el servicio, etcétera. Creo que ahí hay mucho todavía que trabajar y que mejorar. Sin duda que desde el año 2015 hasta el 2020, también te has referido de cómo ha evolucionado, cómo nos encontramos hoy día como región, ¿cierto? Desde esa fotografía hasta el día de hoy, de cómo se ha aumentado las suscripciones móviles, de cómo hemos como región mejorado la cobertura, el acceso a servicios, pero sin duda que hay un problema estructural que tiene que ver con el mundo campesino y rural, y que ha sido también parte de las conversaciones que recurrentemente tenemos. Tú que conoces prácticamente la realidad de todos los países de la región, la pregunta, claro, que te hacen personas que quizás no son del sector y te dicen, bueno, pero si ustedes saben tanto, bueno, ¿qué cosa hay que hacer de distinto que no se haya hecho hasta ahora y que debamos hacer? Por ejemplo, tú muchas veces has planteado, ¿cierto?, esta refundación, no sé si reformulación, pero reformulación de los fondos de acceso universal, lo mismo que decía anteriormente, las políticas de incentivo precisamente para llegar de incentivos fiscales para llegar a esos lugares. Tu experiencia y de las buenas prácticas, de lo que tú has podido captar y aprender durante este tiempo en la Secretaría General de ASIED, ¿qué dirías tú que es lo clave que debiera hacer la industria, el aparato público, el Estado, el ecosistema en general, para precisamente desafiarnos a ir a resolver parte de ese problema rural? Sí, creo que este es uno de los grandes retos que tiene la industria y en general el sector, incluyendo las organizaciones privadas, públicas, etcétera, que trabajan en la conectividad. Y es cómo logramos cerrar la brecha. Siempre se habla de cerrar la brecha. La brecha no es una sola brecha, son muchas brechas. Porque no solo significa conectar a los no conectados,
sino también conectar mejor a los ya conectados. Porque en paralelo que debemos ir creciendo la conectividad, también debemos ir evolucionando la tecnología. Entonces, ahí se plantea también esa disyuntiva. ¿A qué nos dedicamos a todo? ¿Podemos con todo? ¿Podemos con una parte? Bueno, sabemos perfectamente que en el tema de conectar a los no conectados, necesitamos ahí que se unan los esfuerzos públicos y privados para efectivamente llegar a esas poblaciones. ¿De qué manera? Bueno, primero tenemos que tomar en consideración cuál es el estado del mercado, hasta dónde el mercado ha llegado, hasta dónde tiene planes de extenderse en un corto plazo y mediano plazo, digamos a unos 5 años plazo, cómo estamos en ese sentido. Y además de ello, cómo complementamos el mercado en estos temas. Habrá lugares donde necesariamente tiene que haber acción pública para cubrir esos lugares, porque es muy baja la densidad poblacional, porque es muy complejo el acceso físico por los accidentes geográficos que tienen, porque además de ello, las extensiones, o sea, los poblados son poblados pequeños y las casas muy distantes una de la otra. Entonces, ¿qué tecnología nos sirve para eso? Y ahí podríamos seguir enumerando muchos elementos. La tecnología móvil o la tecnología inalámbrica en general, porque también tenemos la tecnología satelital, lo que nos hace es agilizar ese proceso. Pero además de que llegue al poblado, no es solo que llegue, es que se utilice y se utilice para bien y se utilice efectivamente para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Entonces ahí entramos en una segunda derivada de lo que sería la brecha digital. Entonces no solo es llegar ahí, que ya de por sí es complejo, con qué tipo de tecnología voy a llegar, con qué alianza público-privada puedo llegar ahí cuando sabemos que eso no es un servicio rentable para la industria. Pero una vez que estamos ahí, se plantea otra serie de problemas y es que efectivamente se use el servicio y que las familias y los individuos puedan adquirir el servicio. Muchos de ellos no lo adquieren porque no pueden pagarlo, a pesar de que sea muy asequible el servicio. Los ingresos no pueden ser insuficientes, y otros porque no saben para qué les sirve. O sea, no lo utilizan porque no conocen realmente el valor. Y no nos podemos quedar allí con simplemente que se usen plataformas digitales de ciertos tipos, redes sociales y demás. No, es que tenemos que potenciar las herramientas para que este servicio llegue a cambiar efectivamente la dinámica de la población y además les ayude a obtener servicios públicos más fácilmente. Solo eso, por ejemplo, a sacar una cita médica o a tener acceso a fuentes de información para mejorar la educación, etc. Entonces yo creo que ahí podemos seguir derivando de los temas de brecha digital y mejores prácticas que me decís. Creo que ahí podríamos mencionar algunas, podríamos mencionar contraejemplos. Señalamos Perú. Perú tiene un proyecto muy interesante, se llama Internet para Todos, que es un esfuerzo privado con bancos de desarrollo e incluso una de las grandes plataformas de redes sociales que generan la posibilidad, además de una reforma regulatoria, que genera la posibilidad de tener un operador mayorista rural que ha cubierto a muchas personas en el Perú. Fantástico. Pero a su vez tenemos en el mismo Perú, tenemos una red dorsal que no funcionó y que hoy están viendo a ver cómo la rescatan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se disasoció del mercado. Se tiró una red dorsal, a la par se generaron redes privadas, a la red dorsal se le fijan tarifas altas, las redes privadas fijan a tarifa de mercado, al final la red dorsal se desocupa y quedan solo las redes privadas y esa inversión pública que hubo allí se desperdició. O bueno, están en proceso de rescatarla, viendo cómo la rescatan, mejor dicho.
Entonces, ves, incluso hay ese tipo de cosas, ¿verdad? De un lado, un movimiento muy en positivo y del otro lado, algunos temas que deben ser resueltos para lograr mayor conectividad. Creo que hay muchos ejemplos buenos y no tan buenos. Podemos mencionar, por ejemplo, el subsidio a la demanda que tiene Costa Rica, que es un ejemplo bueno, pero a su vez tenemos serios problemas de disposición de espectro en el mismo país. Entonces, hay de todo un poco, hemos avanzado y la parte que nos queda la más difícil de todas, porque son esos últimos puntos, ¿verdad? Esos últimos porcentajes de cobertura donde ha habido resistencia que deviene incluso de las mismas condiciones de las que ya hablamos para poder alcanzar esa universalidad, que es objetivo de la totalidad de países de la región y yo diría que del mundo entero. Marilena, y conociendo tú muy bien la realidad chilena, también suele también hacer ciertas recomendaciones. Bueno, se hizo un trabajo en Chile que está muy bien expresado en la revista de ACIET, la última edición sobre la estrategia digital Chile 2035, liderada por la senadora Jimena Órdenes, presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, donde concurrimos algunos de la industria, del sector académico, en fin, a hacer sus aportes. Hizo un plan, ¿no? Un poco para darle continuidad a una agenda que era Chile Digital 2020. Pero además, así también dice, bien, me gustaría hacer algunas recomendaciones también, y también hace un par de propuestas, ¿no? Una muy interesante que tiene que ver precisamente con todo este mundo del contenido, del mundo audiovisual, ¿cierto? Ojo, que aquí hay una economía creativa, una economía naranja que hay que desarrollarla y darle robustez. ¿Y qué otro aspecto tú crees que es complementario o hay que adicionar o hay que observar en esta propuesta que se hacía también para una agenda digital para Chile? Sí, como bien señalás, creo que el tema de la economía naranja, la economía de contenidos, ¿verdad? Ya Chile tiene normativa dictada en materia de piratería de contenidos. En eso todavía no se ha puesto esa maquinaria a funcionar y me parece que es absolutamente necesaria que se ponga a funcionar para proteger precisamente esa industria de contenidos. Además de ello, bueno, hay otros temas. Tenemos, por ejemplo, los temas asociados a la capilaridad de la fibra, ¿verdad? O sea, ustedes tienen muy buenas troncales, o sea, han desarrollado y son un ejemplo de desarrollo de esos sistemas troncales. Bueno, ¿cómo logramos de la forma más efectiva esa capilaridad de la fibra hacia las diferentes poblaciones? Creo que hay un trabajo que hacer. Definitivamente el tema que señalás es el de tener una agenda que recoja en esas mesas de diálogo amplias de múltiples actores todas las posibilidades que tiene Chile de proyectarse hacia un periodo, hacia un tiempo de 12, 13 años, es súper valioso. Yo creo que eso es un elemento súper valioso. ¿Por qué? Porque no solo da dirección, sino también enfoca en qué puntos debo estar presente, qué puntos debo fortalecer. Y también de ello el hecho de que haya una senadora de la República allí involucrada, ya eso también le agrega muchísimo valor. La presencia de la parte académica y también la presencia de CEPAL como una organización clave también dentro de este proceso de coordinación que ejerció CEPAL en el sentido de las mesas, me parece que es valioso, incluso la posibilidad de poder replicar esta experiencia en otros países sería muy importante. Sigue habiendo temas desarrollados en el sentido de del uso del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Chile venía desarrollando una serie de concursos de espectro más orientados a los temas de obligaciones de servicio que a la recaudación,
Sin embargo, en 5G se genera una especie de escasez artificial del espectro radioeléctrico, sube mucho el precio del espectro, y eso se ve desde la industria con reserva, porque al final eso te resta posibilidades de inversión. Al final, como decía, bolsillo izquierdo y bolsillo derecho. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad. Y claro, hay oportunidades también relacionadas con el desarrollo de habilidades digitales, como ya las vimos, y también otros temas que son muy específicos, por ejemplo, no muy específicos, son muy particulares, pero generalizados, particulares, como es el robo de cable. En todos los países está pasando esto, ¿verdad? El robo del cobre, que cortan las comunicaciones y cómo eso entra en directa contradicción con que sobre las redes de telecomunicaciones descansen los servicios esenciales para toda la población. Entonces, claro, hay otros elementos que hay que tomar en consideración. En Chile particularmente, al ser exportador de cobre, como que eso se disfraza más que en otros países donde no lo son, pero creo que son elementos de lo general a lo particular que Chile debe tomar en consideración. En plena pandemia, durante el confinamiento, cuando estábamos todos conectados online, veíamos con Mari que de repente vimos un nuevo actor con mucha fuerza tomando el liderazgo de ciertas agendas, fundamentalmente los proyectos de conectividad o los proyectos que tenían que ver cómo asegurar el servicio precisamente para las personas que estaban confinadas, y vimos los parlamentos, al Parlamento argentino, a los legisladores de Colombia, a los legisladores de México y Brasil, tomando un poco el liderazgo de la agenda digital. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los reguladores? Porque hubo un momento en que los reguladores estaban bien atrás de la discusión pública y un poco como tratando de ver cómo se gestionaba este clima pandémico, pero vimos más activos a los legisladores, quizás no con lo suficiente información o asesoramiento, no quiero ser irrespetuoso, pero sin quizá el tonelaje de aprendizajes, ¿no? que pudieran haber acompañado mejor el proceso. ¿Cierto que nos llamó bastante la atención, Mari? Sí, claro que sí. Bueno, las circunstancias eran muy particulares, ¿verdad? O están siendo, diría yo, porque la pandemia no termina de retirarse. Creo que el solo hecho de que hayamos tenido que depender de lo digital para continuar con la actividad económica, educativa, social y de entretenimiento, eso volcó la mirada de todos los actores políticos hacia la conectividad, cosa que nosotros veníamos pidiendo desde hace muchísimos años. O sea, volteen a ver la conectividad como algo esencial dentro del desarrollo de los países. Bueno, esto lo aceleró, al igual que aceleró el desarrollo digital en muchos otros aspectos. Cuando nos vamos a los congresos, efectivamente, la discusión no necesariamente era una discusión al calor de una emergencia, ¿verdad? Al calor de una situación muy compleja, y ahí se requería más reflexión, más diálogo informado, más apertura de esas mesas para volcar sobre esas decisiones la realidad de los países y la situación también de la industria en cada país, y además de ello, pues, propiamente el conocimiento de cómo funcionan las redes de telecomunicaciones y qué sí y qué no se puede hacer, porque hay cosas que no se podían hacer. Bueno, ahí tuvimos una generación de normas, ¿verdad? Muchas que aplicaron solo para efectos de la emergencia, donde hubo congelamiento de precios, donde hubo incluso gratuidad de los servicios, etcétera, lo cual preocupó muchísimo porque la actividad en telecomunicaciones continuaba. Entonces, y bueno, pues esa operación y mantenimiento de las redes requieren de un flujo de recursos necesariamente. Bueno, y eso preocupó muchísimo. En la mayoría de los países eso se circunscribió a la declaratoria de emergencia y bueno, muchos se han levantado, pero a partir de allí reconocemos que los congresos continúan activos.
muchos de ellos buscando o modificaciones a nivel constitucional de declaratoria de servicio de las telecomunicaciones o el servicio de conectividad como un derecho, hasta las declaraciones de servicio público, servicio esencial, ¿verdad? Que esa sí se mantiene. Consideramos nosotros que lo más importante aquí es que esas declaraciones no se vuelvan declaraciones vacías, sino que lo que pretendan es facilitar el desarrollo de la conectividad para hacer efectivo el derecho al acceso, el derecho a ese servicio público o esencial. Entonces tenemos una gran gama de temas aquí, desde la declaratoria, por ejemplo, en Argentina, que congela precios y controla precios y que todavía prevalece y que está cuestionada en corte, hasta la declaratoria colombiana, que lo que busca es impulsar el desarrollo de la conectividad y buscar que todas las autoridades pues vayan por ese mismo camino. Y en ese rango encontramos muchas otras. Creo que aquí hay ese voltear a ver la conectividad como algo muy importante para la sociedad, creo que es algo positivo y que sí necesitamos más diálogo con estos congresos y también un diálogo donde haya una generación de habilidades, una especie de coloquio donde tengamos elementos técnicos, elementos políticos y elementos de industria que conjugados generen las mejores normas, que eso es lo que esperamos. Los reguladores en última instancia son a quienes les toca implementar la normativa, ¿verdad? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, altos o las leyes en México, ¿verdad? Que generan un monto de uso de derechos de espectro altísimo, que durante la pandemia se pretendió subir más, pero bueno, se mantuvo en ciertos cánones de aumento, pero eso significa que sigue siendo muy alto en comparativa con el resto de América Latina, y a la par un regulador que dice eso no es lo correcto, eso no es lo que se debe hacer, aun y cuando lo que le toca a ellos es aplicar lo que la normativa dice. Entonces creo que los reguladores como implementadores de política regulatoria han en muchos países tomado ese sitio de autoridad técnica para decir, no, mire, es que esto no puede ir así por estas y estas y estas razones. Algunos casos se les ha escuchado, en otros casos los congresos han tomado sus propias decisiones, pero nuevamente aquí lo que necesitamos es un diálogo más abierto donde todos podamos aportar y entender claramente que la importancia de la conectividad la reconocemos, pero que necesitamos que haya consistencia. Volvemos a la primera pregunta, ¿verdad? Que haya consistencia normativa y de políticas para lograr hacer efectivo este derecho. Hay un ecosistema, en América Latina o en el mundo, yo me imagino, no sé si la Unión Europea más disperso, pero sí nuestra región es bastante disperso, ¿no? Que uno de repente se encuentra con que la FAO está desarrollando proyectos de conectividad rural, ¿ah? Y que no necesariamente se lee con la ITU o con el organismo nuestro de telecomunicaciones. O de repente está UNICEF haciendo un proyecto de conectividad para las escuelas rurales de la región. O de repente nos encontramos que el ICA está desarrollando también iniciativas. O, en fin, también a nivel macro, podríamos decir, institucional, esa que a veces nosotros pedimos y exigimos, ¿cierto?, al interior de nuestros países, oye, hagamos esto de manera transversal, que haya esta coexistencia, esta visión común, este alineamiento, pero también esa dispersión también la vemos, no sé cómo la sientes tú, que lideras un organismo también internacional, que también esa dispersión está en los propios organismos multilaterales, que para algunos países de la región su ayuda es estratégica. Sí, a lo que te referías de lograr esa consistencia a nivel de ese entramado institucional, regional, es absolutamente necesario, porque todos deberíamos, nuevamente, y creo que de ahí la valía de esas agendas digitales, ¿verdad? Todos hacia el mismo lado y buscando complementarnos de acuerdo a nuestras posibilidades, habilidades, presupuestos, etc. Creo también allí que
¿qué pasa entre regiones, incluso entre subregiones de Latinoamérica? El cono sur contra, digamos, si lo comparamos con la comunidad andina o la región centroamericana como un todo, o incluso si incluimos en Compelca, por ejemplo, la Comisión de Telecomunicaciones de Centroamérica, que ahí ya está unido México y Colombia, ¿verdad? Que envuelven a los países centroamericanos, etcétera. Yo creo que hay un trabajo que hacer desde la perspectiva de estas subregiones para tratar de buscar, aunque sea en los principios básicos, una consistencia entre los países. No es lo mismo hacer negocios en Chile que hacer negocios en Colombia, que hacerlos en Guatemala o hacerlos en Panamá o México. No es lo mismo. Y no solo es para las industrias de telecomunicaciones, que ya de por sí son bastante localizadas en cada país, sino también para las plataformas digitales. Como vemos en Europa, hay una nueva generación de regulación que están recientemente, si no me equivoco, en junio de este año, que sacan su acta de servicios digitales. Y ese es también un cambio radical desde la perspectiva de los servicios de las plataformas digitales y cómo protegemos a los usuarios en esas plataformas digitales. Entonces yo creo que estamos de frente a cambios importantes en los temas digitales en términos amplios, considerando que las redes de telecomunicaciones son la base de esa digitalización y por tanto también involucrados en esto. Hay también iniciativas en el sentido de flexibilizar la regulación, de simplificar la regulación hacia las redes de telecomunicaciones y también pasar parte de la regulación de protección al usuario, de protección de la privacidad hacia las plataformas. Pero hay más allá, hay algunos países que están ya identificando impuestos específicos para las plataformas digitales para que al menos contribuyan desde la perspectiva de la renta que se generan en cada país y también que eventualmente lleguen a contribuir en el desarrollo de las redes. Creo que estamos en un momento muy interesante. América Latina, creo que esto ha llegado a cuentagotas y de diferentes formas. Hay países que han reaccionado en protección al usuario en plataformas, hay otros que han buscado el tema de la competencia en plataformas también. Hay diferentes temas. Creo que esto es algo que hay que discutir a nivel regional y que eventualmente tratados de libre comercio que en su momento sirvieron para fijar temas como la interconexión entre redes, podrían eventualmente cambiar, pues incorporar un rol en el tema de esos temas sensibles para las plataformas digitales. Hace unos momentos subí a redes sociales un video del ministro de Hacienda nuestro, que hacía una referencia a que el sector de las telecomunicaciones y tecnológicos del país, en Chile, es el único sector que mantiene inversión sostenida al interior del país. Es decir, de todos los sectores de la economía en Chile, él identificó solo uno, que es precisamente nuestro sector, que tiene que ver fundamentalmente con el despliegue de fibra óptica, con la inversión de data center y con la inversión que ha implicado el despliegue de 5G en el país. Entonces, claro, yo se lo comenté a un par de amigos, mira qué buena noticia, y la respuesta de ellos era, bueno, qué pena por los otros sectores. Claro, yo hubiese esperado quizás decir, oh, qué buena noticia, claro, pero su reacción también tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Es decir, bueno, qué pena por los otros sectores que no existe esta inversión sostenida, ¿no? Como en el sector en particular. Pero que lo mencione el ministro de Hacienda de manera pública, a 4 meses de la administración de este gobierno, me da la impresión que es una señal, ¿no? Que tiene que ver con bueno, generar los incentivos necesarios para que se siga manteniendo de manera sostenida esa inversión. Sí, muy positivo que se le reconozca el esfuerzo a la industria de continuar invirtiendo en épocas de mucha incertidumbre, ¿verdad? Sabemos que hay mucha inflación importada en diferentes países y demás, pero ahí la industria de telecomunicaciones ha sido en eso muy consistente y ha sido
una industria responsable, siempre ha hecho frente a sus responsabilidades, a sus pagos de impuestos locales y demás. Sin embargo, la sostenibilidad no es sencilla. No es sencilla porque tenemos un tráfico que demanda crecimiento, como decíamos, de mejorar la conectividad, es soportar el crecimiento de tráfico en las redes, y los servicios que se prestan sobre esas redes no están amortizando en última instancia la totalidad de las inversiones, ¿verdad? O sea, esa demanda creciente va en función de servicios de terceros, servicios que ni siquiera contribuyen al erario público desde la perspectiva de impuesto de renta. Yo no digo que se ponga ningún impuesto adicional. Entonces sí, creo que allí hay que mirar, ya hay que mirar diferentes reacciones, y creo que la Unión Europea pues en esto está tomando el liderazgo, diría yo, y además de eso es ver qué regulación se aplica, qué regulación no se aplica, pero sobre todo es que en ningún momento ponga en peligro las capacidades de innovación, creación y contacto de los pobladores, porque en última instancia es lo que se busca, ¿verdad? Pero que sí haya un campo de parejo donde todos nos podamos desarrollar como ecosistema. El ecosistema en sí ahorita está desbalanceado, y un ecosistema desbalanceado es un peligro, y podemos ver en algunos países que bueno, en México un operador renunció a parte de su espectro. En Panamá un operador dejó completamente sus redes y su operación completa, y le dijo al gobierno: aquí le entrego, yo no puedo seguir, ¿verdad? En Colombia hubo renovación de espectro, de una parte del espectro, y un operador dijo: esta parte yo no la renuevo. Entonces viene la sostenibilidad, es algo delicado, y dentro de un ecosistema, el ecosistema digital entendido como un todo, este equilibrio es delicado y hay que manejarlo bien para mantener esos niveles de inversión, para mantener el servicio, para que las personas se sigan beneficiando de la conectividad. No, sin duda, bueno, además de ser una industria tan dinámica, y que el regulador y los equipos propios de los reguladores tienen la obligación de estar también actualizándose, de repente la realidad te choca, porque así como discutíamos hace un par de años atrás, ¿cierto?, la necesidad de la desagregación de las redes, que aparece el operador de infraestructura, los proveedores de servicios, los proveedores de redes. Claro, hoy día también está todo lo que significa la ética del uso de los datos distribuidos por la ciudad, la tecnología distribuida por la ciudad, los derechos digitales de los ciudadanos, en fin. ¿Cómo ves tú, Mari, los próximos 40 años de Asieta? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que tú dices? Mira, estas son las 3 o 4 cosas que la próxima agenda que tenemos por delante. Sí, yo creo que primero la diversificación, efectivamente, ¿verdad? De los mismos socios. Los socios se están diversificando, se están volviendo compañías digitales, no solo compañías de telecomunicaciones. Yo creo que eso es un gran reto, porque entonces nos toca tratar otros muchos temas. Creo que estos temas de ecosistema digital, donde están nuestros actores, pero hay muchos otros actores sobre los cuales las políticas públicas deben actuar. Creo que ahí hay un elemento. Y luego nos tenemos que proyectar también a las nuevas tecnologías y los derechos de los usuarios sobre estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de inteligencia artificial y la transparencia de los algoritmos. Eso suena todavía un poco fuera de lugar, pero ya se está dando, ¿verdad? O sea, cómo muchos de nuestro quehacer se está pasando por un algoritmo que no sabemos cómo decide, basado en qué, o qué es lo que está aprendiendo, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que es una CIED más digital, o sea, donde vemos la transformación digital y el mundo digital como un todo, siendo nuevamente la infraestructura parte esencial y fundamental, y que allí tengamos un accionar amplio
siempre orientado a mejorar las condiciones de inversión en sentido amplio y además que las personas puedan ejercer sus derechos y que puedan seguirse beneficiando del mundo digital. Yo creo que eso es lo esencial. En la medida en que las personas vean mejorada su calidad de vida a través de lo digital, en esa medida el trabajo de ACIET seguirá vigente, cambiando las tecnologías que soportan todos esos procesos. Bueno, enhorabuena en los 40 años de ACIET, enhorabuena a Marilena por su liderazgo, por su calidez, por su humanidad. Es un placer siempre compartir contigo, y así inauguramos este ciclo del segundo semestre desde la Flaxo y la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, agradeciéndote como siempre tu amabilidad y tu tiempo hacia con nosotros. No, gracias a ustedes, todo lo contrario, gracias a ustedes. Te mando un abrazo muy cálido hasta Santiago y que estén muy, muy bien. Seguimos conversando, estamos a la orden. Chao, Mari, muchas gracias. Chao, gracias.